Bueno, hola chicos, hoy es la primera clase por este modo de sexto año. Hubiera querido empezar de otra forma, pero bueno, es lo que nos toca pasar. El primer tema que vamos a ver es trigonometría. Para eso tenemos que recordar un par de contenidos que habíamos visto allá por tercer año, y que es la resolución de triángulos rectángulos. No vamos a resolver triángulos rectángulos, pero necesitamos acordarnos de eso. Lo que tenemos acá es que en todo triángulo rectángulo, primero por un lado se cumple el teorema de Pitágoras, es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Por el otro lado sabemos que los ángulos agudos son complementarios, es decir, suman 90 grados. Y recordamos un cachito lo que era el SOHCAHTOA. El SOHCAHTOA era que el seno del ángulo, el ángulo alfa por ejemplo, es igual a el cateto opuesto al ángulo, es decir, el cateto que está enfrente del ángulo sobre la hipotenusa del triángulo, que era el que estaba enfrente del ángulo recto, el lado que estaba enfrente del ángulo recto. El coseno del ángulo es el cateto opuesto, el cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa, y la tangente era la razón que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Teniendo eso en cuenta, eso es lo que tenemos que recordar. Ahora pasamos al tema nuevo de este año, que se llama circunferencia trigonométrica. Lo que vamos a hacer es trazar una circunferencia, o tenemos una circunferencia trazada con origen o como centro el origen de los ejes cartesianos. Tomamos una medida arbitraria cualquiera, le damos el valor 1 de una unidad y tomamos eso como radio de la circunferencia. Trazamos la circunferencia y tomamos un punto cualquiera de esa circunferencia. El punto en cuestión lo voy a llamar punto P. Bien. Ese punto P va a tener ciertas coordenadas. Va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Lo vamos a llamar el punto P XY. ¿Sí? Muy bien. Si desde el centro se traza un segmento hasta ese punto P, lo que nos queda formado es un triángulo rectángulo, como el que estábamos viendo hoy. Al ángulo que forma con el semieje positivo de las X lo vamos a llamar ángulo alfa, y va a medir la hipotenusa una unidad, porque es la misma medida que tenemos desde el centro hasta el radio. ¿Sí? Esa es la misma medida que tenemos acá. Y como catetos, lo que va a medir es la distancia que yo tengo desde el 0 hasta la X del punto, es decir, lo que va a medir es lo que mide X, ¿sí? Y la altura del triángulo va a ser desde el centro hasta lo que yo tomé como Y del punto. Esta misma medida que tengo acá es la medida que yo tengo acá. En cualquier momento se me cruza un gato, perdón, ¿eh? Estamos en casa, estamos complicados. Entonces, recordando el SOHCAHTOA, lo que tenemos es que el seno de ese ángulo alfa, ¿sí? Como era el cateto opuesto sobre la hipotenusa, en nuestro caso el cateto opuesto es lo que vale Y en los ejes cartesianos sobre la hipotenusa, que lo que vale es 1, por lo que nos queda que el seno del ángulo alfa es lo que vale Y del triángulo, ¿sí? Del punto que yo tomé sobre la circunferencia. Es decir, que el seno de alfa es lo que yo me moví en Y para llegar al punto. El coseno de alfa era el adyacente sobre la hipotenusa. En nuestro caso, el adyacente es lo que mide X. La hipotenusa sigue siendo 1 porque es una unidad. Por lo que el coseno del ángulo alfa es lo que yo me moví en X para llegar a ese punto. La tangente del ángulo, habíamos dicho, recién recordamos que la tangente era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En nuestro caso, el cateto opuesto es lo que vale Y y el cateto adyacente es lo que vale X. Entonces, la tangente del ángulo, reemplazando por lo que tenemos arriba, nos queda que es el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Las tres que yo marqué con lila, con violeta, con ese color, son tres cosas que son re importantes para acordarnos, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso. Bien. Además de eso, dijimos que también se cumplía Pitágoras en los triángulos rectángulos. Habíamos dicho que la hipotenusa
al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En nuestro caso, la hipotenusa, recordamos, medía una unidad. Y los catetos medían x e y. Por lo que nos queda, ponemos al revés, ponemos que y al cuadrado más x al cuadrado, es decir, la suma de los cuadrados de los catetos, es igual al radio de esa circunferencia al cuadrado. El radio dijimos que valía 1. Y cada uno de los catetos lo reemplazamos por el valor que le habíamos dicho. Habíamos dicho que el seno del ángulo era lo mismo que y, el coseno del ángulo era lo mismo que x. Por lo tanto, si tenemos y al cuadrado más x al cuadrado, podemos reemplazar por el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado. Y ese seno al cuadrado más el coseno al cuadrado siempre va a dar 1. Eso también es muy importante, se llama identidad pitagórica. Todo lo que estoy marcando con violeta es algo que tienen que acordarse o tienen que ponerlo como fórmula, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa tenemos nuevo? Tenemos otras 3 razones trigonométricas que nosotros no vimos, que yo les había dicho cuando estuvimos en tercero, que vamos a ver cuando llegáramos a sexto, que son estas 3 que están acá. Y yo las pongo de esa manera para que nos acordemos más fácil. Son la cotangente, la secante y la cosecante, que no son otra cosa que las inversas de las 3 razones trigonométricas principales, que son seno, coseno y tangente. La cotangente es lo mismo que 1 sobre la tangente, es decir, es la inversa de la tangente. Inversa, acuérdense que es la fracción dada vuelta, no cambia el signo, no cambia nada. Lo que hace es invertir, dar vuelta a la fracción. Lo que es numerador queda como denominador y viceversa. Entonces, la cotangente del ángulo alfa va a ser 1 sobre la tangente del ángulo, que va a ser lo mismo que el coseno sobre el seno, ya que la tangente era seno sobre coseno, la cotangente me va a quedar coseno sobre seno. La secante es la inversa del coseno, es decir que si yo tengo el coseno lo doy vuelta y me queda la secante, o si tengo la secante lo doy vuelta y me queda el coseno. Y la cosecante es la inversa del seno, lo mismo que dije recién. Si yo tengo el seno lo invierto y me queda la cosecante, si tengo la cosecante lo invierto y me queda el seno. Muy bien, ahora vamos a los signos de las razones trigonométricas según el cuadrante en el que estoy. Dijimos que estos eran los ejes cartesianos, con una unidad. En este cuadrante, en el primer cuadrante, los cuadrantes se llaman cuadrantes porque está dividido en 4. La circunferencia queda dividida en 4. Se miden o se toman al revés que las agujas del reloj. Es decir, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, como vemos acá, como les escribí, la x es positiva y la y es positiva. Como dijimos que el seno de alfa era lo que valía y la y es positiva, entonces el seno de alfa va a ser positivo, es decir, mayor que 0. Lo mismo pasa con el coseno. El coseno era lo que valía x. Como x es positivo, el coseno es positivo. Como la tangente es el seno sobre el coseno y los dos son positivos, más dividido más me queda más, por lo tanto la tangente también me queda positiva. Y como las otras 3 lo único que hago es invertir, no cambia el signo, las otras 3 razones trigonométricas van a ser positivas porque van a llevar el signo que lleva la razón trigonométrica principal. Es decir, si la tangente es positiva, la cotangente va a ser positiva siempre. Si la tangente es negativa, la cotangente va a ser negativa siempre. En este caso, como las 3 principales son positivas, las 3 inversas también son positivas. Si yo voy al segundo cuadrante, acá se los puse con distintos colores, los que son negativos en marrón, los que son positivos en violeta. En el segundo cuadrante, la x, estoy en los valores negativos de x y estoy en los valores positivos de y. Por lo tanto, el seno va a ser mayor que 0. El seno, recordemos que era el valor de y. El coseno va a ser menor que 0. Recordemos que era el valor de x. Y la tangente, como hago más dividido menos, me va a quedar menos. Es decir, me va a quedar negativa. Las otras 3 razones trigonométricas, la cotangente va a ser negativa también, la secante va a ser negativa también y la cosecante va a ser positiva al igual que el seno. ¿Bien? En el tercer cuadrante las cosas cambian un cachito. ¿Por qué? Porque los dos valores de x y de y en el tercer cuadrante son negativos. Las x son negativas de este lado, las y son negativas de este lado. Por lo que nos van a quedar que el seno es negativo, el coseno es negativo, acuérdense, el seno era y, el coseno era x, y la tangente al dividir un número negativo dividido un número negativo, es decir, como la y la x son negativas, el seno y el coseno son negativos, menos dividido menos más, la tangente me queda positiva. Las otras 3 razones trigonométricas van a tener el signo de las principales, es decir, cotangente positiva, secante negativa y cosecante negativa. Por último, en el cuarto cuadrante, lo que tenemos es que la x es positiva y la y es negativa.
Por lo que nos queda que el seno es negativo. Recordemos otra vez, el seno era el valor de y. El coseno me queda positivo y la tangente me va a quedar negativa porque voy a hacer menos dividido más que me va a dar menos. Repito, las otras tres, como respetan el signo de las principales, me va a quedar la cotangente negativa igual que la tangente, la secante positiva igual que el coseno y la cosecante negativa igual que el seno. ¿Cómo vamos a acordarnos de esto que parece un trabalengua? Bueno, con la letra de principio del cuadrante me alcanza. Lo que tengo que acordarme es que en el primer cuadrante lo que dijimos es que todas las razones trigonométricas son positivas, no tengo ningún problema. En el segundo cuadrante, segundo empieza con S, entonces yo tengo S de segundo, S de seno. La que empieza con S es la positiva. Es decir, que el seno y su inversa, la cosecante, son positivas y el resto son negativas. En el tercer cuadrante, T de tercero, T de tangente. Es decir, la tangente y su inversa, la cotangente, son positivas y el resto de las razones todas negativas. A ver si pueden adivinar. C de cuarto, C de qué? C de coseno, claramente. Esa es la positiva y su inversa y el resto van a ser negativas. ¿Sí? Entonces, el cuadrito este también es importante que lo tengan en cuenta como para poder acordarse de los signos de las 6 razones, de las 6 razones trigonométricas según el cuadrante. Ahora voy a explicar básicamente cómo calcular el valor exacto de las 6 razones trigonométricas conociendo una de ellas, ¿sí? Y conociendo el cuadrante. Por ejemplo, lo que nos pide es que calculemos el valor de las 5 razones trigonométricas restantes sabiendo que el seno del ángulo alfa vale menos 15 sobre 17 y que alfa pertenece al cuarto cuadrante. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a usar la identidad pitagórica. ¿Recuerdan cuál era? El seno al cuadrado más el coseno al cuadrado igual a 1. Eso es una fórmula que ustedes, bueno, se deduce de la circunferencia trigonométrica, pero que es muy importante para que recuerden. Se llama identidad, no es una ecuación, es una identidad porque la diferencia entre ecuación e identidad es que la identidad es válida para cualquier valor que yo le dé a la variable, en este caso alfa. Si yo pongo acá 45, acá pongo 45, lo hacen con la calculadora, seno al cuadrado de 45 más el coseno al cuadrado de 45 le va a dar 1. Si yo en vez de 45 pongo 60 en los dos, también le da 1. Si yo en vez de 60 pongo 2 grados, también le da 1. Si pongo cualquier valor que yo ponga, le va a dar lo mismo, por eso se llama una identidad. Pues esta es muy importante. Una vez que escribimos la identidad pitagórica, yo sabía cuánto valía el seno de alfa. El seno de alfa valía menos 15 sobre 17. Entonces lo que hacemos es reemplazar el seno por su valor. ¿Cuál era el valor? Menos 15 sobre 17. En vez de poner seno, pongo menos 15 sobre 17 al cuadrado más coseno al cuadrado de alfa igual a 1. Y ya me queda una ecuación sencilla para resolver. Despejamos el coseno. Resuelvo. Me queda 225 sobre 289 más el coseno de alfa igual a 1. Paso el 225 sobre 289 restando. Trabaja la calculadora, le da 64 sobre 289. Paso el cuadrado como raíz. Y acá tengo que acordarme que tengo dos soluciones posibles. La raíz cuadrada es positiva o la raíz cuadrada es negativa. Entonces en este momento es cuando yo tengo que pensar en qué cuadrante estaba. Como alfa pertenecía al cuarto cuadrante, me lo decía acá los datos del ejercicio. Y en el cuarto cuadrante, el coseno ¿cómo era? Me acuerdo del cuadrito que habíamos hecho. En el cuarto cuadrante, C de cuarto, C de coseno. ¿Qué quiere decir eso? Que el coseno es positivo. Por lo tanto, descarto una de las soluciones, la negativa. Por lo que me queda que el coseno de alfa es 8 sobre 17. Una vez que encontramos el coseno, ya tenemos dos razones trigonométricas. El seno y el coseno. Había otra formulita que yo les dije que era importante, que era... acá la ponemos, era esta, que la tangente del ángulo era el seno sobre el coseno. Entonces, sabiendo que la tangente es el seno sobre el coseno y teniendo como datos el seno y el coseno, el seno lo tenía porque me lo había dado el ejercicio como dato, estaba, ya llegamos, estaba acá, ¿sí? Y lo que calculamos del coseno, venimos acá y ahora decimos, bueno, calculamos la tangente con la fórmula tangente que era el seno sobre el coseno. Reemplazando el seno por el valor que me había dado el ejercicio, menos 15 sobre 17, y el coseno, el valor que calculamos, que era 8 sobre 17, nos queda que la tangente es menos 15 octavos. Teniendo ya el valor del seno, del coseno y de la tangente, lo único que nos queda es escribir las soluciones, porque eso era lo que queríamos calcular, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Escribir las dos que calculamos
el coseno y la tangente, y las otras tres, como son las inversas, lo único que tenemos que hacer es poner la inversa. La cotangente es la inversa de la tangente, por lo tanto, si la tangente es menos 15 octavos, la cotangente es menos 8 sobre 15. La secante es la inversa del coseno. Si el coseno era 8 sobre 17, la secante va a ser 17 octavos. Y la cosecante era la inversa del seno. Si el seno nos había dicho el ejercicio, acá como dato, que era menos 15 sobre 17, la cosecante es menos 17 sobre 15. Esto que está escrito acá abajo es lo mismo que dije recién. Las otras razones trigonométricas las conocemos por ser inversas. El asterisco dice, si en vez del seno nos hubieran dado el coseno, acá como dato, nos hubieran dicho cuánto valía el coseno, resolvemos de la misma manera. La única diferencia es que en vez de reemplazar acá el seno por el valor que nos dio como dato el seno, hubiéramos reemplazado el coseno y hubiéramos resuelto de la misma forma. ¿Está? Bien, otro ejemplo. El otro ejercicio distinto puede ser si nos dan la tangente del ángulo. En este caso les pongo como ejemplo que nos dan que la tangente del ángulo vale 2 y que el ángulo es mayor que 90 grados. Acá no me está diciendo el cuadrante, pero me da datos como para que yo me dé cuenta en qué cuadrante está. Acuérdense que 90 grados es el ángulo recto. Es decir, en la circunferencia trigonométrica lo que vamos a tener es, esperen que lo escribo en este momento, lo que vamos a tener es, si yo tengo la circunferencia trigonométrica ahí y tengo los ejes cartesianos acá, acuérdense que acá tengo 0 grados, acá tengo 90 grados, acá tengo 180 grados, este es 270 grados y este va a ser 360 grados porque es todo el giro. Entonces, en el primer cuadrante estoy entre 0 y 90. En el segundo cuadrante estoy entre 90 y 180. En el tercer cuadrante estoy entre 180 y 270. Y en el cuarto cuadrante estoy de 270 a 360. ¿Está? Entonces me está diciendo que la tangente es positiva y que el ángulo es mayor que 90 grados. Si la tangente es positiva y el ángulo es mayor que 90 grados, en este caso determinamos el cuadrante al que pertenece el ángulo. Acá está la explicación. Como la tangente es positiva en el primero y en el tercero, y como el dato me dice que el ángulo es mayor que 90 grados, entonces alfa debe pertenecer al tercer cuadrante, no puede pertenecer a otro. ¿Por qué? Porque el ángulo es más grande que 90. Si es más grande que 90 puede estar en el segundo, en el tercero o en el cuarto. ¿Sí? Otra vez, estaba filmando para cualquier lado. Perdón. Si el ángulo es mayor que 90 puede estar en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Pero me dice que la tangente es positiva, y la tangente era positiva, me acuerdo de t de tercero, t de tangente, en el tercer cuadrante, en el segundo y en el cuarto la tangente es negativa. Por lo tanto, el ángulo tiene que pertenecer al tercer cuadrante. Teniendo eso como dato, ya digo que, usando la fórmula que la tangente era el seno sobre el coseno, nos queda que, siendo la tangente el seno sobre el coseno, reemplazamos la tangente por su valor, por lo que me queda que 2 era lo que me había dicho el ejercicio que valía. Acá, lo que me había dicho el ejercicio que valía la tangente. 2 es igual al seno sobre el coseno del ángulo. Lo que vamos a hacer es, acá no voy a poder usar la trigonométrica, la identidad pitagórica todavía. Entonces lo que voy a hacer es, despejo el seno en función del coseno. Lo que hago es pasar el que está dividiendo del otro lado multiplicando. ¿Para qué? Para que me quede todo en función del seno. Yo sé que en este momento el seno vale 2 veces el valor del coseno. Ahora lo que hago es, voy a la identidad pitagórica, la que yo tengo que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1, y digo, en vez del seno al cuadrado, yo tengo que poner todo en una sola incógnita. En vez del seno al cuadrado, lo que hago es poner lo que valía el seno al cuadrado más arriba, es decir, 2 cosenos. Es lo que está escrito acá, que 2 coseno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. ¿Está claro lo que estoy haciendo? Estoy reemplazando. ¿Dónde estamos? Perdón, acá. Estoy reemplazando el seno por lo que yo dije que valía el seno, que es 2 cosenos. ¿Sí? Bien. Si resolvemos eso, nos queda, aplicando propiedad distributiva de la potencia con respecto a la multiplicación, yo tenía 2 coseno al cuadrado, me va a quedar 4 coseno al cuadrado, porque el cuadrado me afectaba a todo, no solamente al coseno. Me quedan 4 cosenos al cuadrado más un coseno al cuadrado igual a 1 en la pitagórica, ¿no? Si yo sumo términos semejantes, me quedan que 5 cosenos al cuadrado es igual a 1, de lo cual el coseno al cuadrado es igual a 1/5, paso dividiendo el 5, y de lo cual me queda que el coseno es igual a la raíz cuadrada de 1/5 o a menos la raíz cuadrada de 1/5. Lo ideal acá sería racionalizar
Yo no sé si recuerdan cómo racionalizar en este momento. Si no recuerdan cómo racionalizar, déjenlo como está. Racionalizar era que no me quedara la raíz abajo. ¿Está bien? Prefiero que lo dejen como está, que no pongan con la calculadora el valor que les da la calculadora. Déjenlo en valor exacto, así, y después vemos cuando estemos en clase cómo lo resolvemos. Bien, pero bien, nos había quedado que era positiva o que era negativa. Ahora me acuerdo de en qué cuadrante estaba. ¿En qué cuadrante estaba trabajando? En el tercero, porque habíamos dicho que alfa pertenecía al tercer cuadrante acá, porque la tangente valía 2 y alfa era mayor que 90. Como alfa pertenecía al tercer cuadrante, entonces se descarta el valor positivo, porque el coseno en el tercer cuadrante es negativo. Una vez que tenemos eso, ya tengo el coseno y tengo la tangente, me falta el seno. Pero yo había dicho acá que el seno era 2 veces el valor del coseno. Vengo y reemplazo acá, como el seno es 2 veces el valor del coseno, reemplazo el seno por lo que me dio, que es menos raíz de un quinto. Perdón, el coseno por lo que me dio, que es menos raíz de un quinto. De lo que me queda que el seno es menos 2 raíz de un quinto. Por último, escribimos las inversas, que es lo que hicimos acá. ¿Bien? Una vez que tengo hecho eso, ya termino el ejercicio. Si lo que nos dan es la secante, la cosecante o la cotangente, lo que tenemos que hacer primero es escribir la función inversa, es decir, yo tengo que llevar o a seno o a coseno o a tangente, que es la forma que trabajamos, y después resolver. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro, y cualquier cosa está abierto el chat como para que puedan preguntarme de la ejercitación que les voy a subir. Gracias, chicos.